cómo el Espíritu Santo se manifiesta cuando te sientes rechazado. Imagínate sentado en la oscuridad, rodeado de gente, pero aún sintiendo un vacío profundo. La sensación de rechazo te invade, y aunque todo parece ir bien en la superficie, te sientes más solo que nunca. La pregunta que viene a tu mente es: ¿por qué me siento así? ¿Por qué, a pesar de mis esfuerzos, no encuentro aceptación? Pero, ¿y si el rechazo no es el fin, sino el comienzo de algo más profundo? ¿Y si el Espíritu Santo se manifiesta en tu vida precisamente en esos momentos de soledad y desesperación? La realidad es que, cuando te sientes rechazado, lo que el Espíritu Santo quiere hacer es mucho más que consolarte. Él quiere transformarte. Él quiere llevarte más allá de lo que el rechazo intenta destruir. En este video vamos a explorar cómo el Espíritu Santo no solo te abraza cuando te sientes apartado, sino que también restaura tu identidad, te conecta con el amor incondicional de Dios y te revela tu verdadero valor. Porque en los momentos donde el rechazo te hace sentir invisible, el Espíritu Santo se manifiesta con mayor fuerza, mostrando que la aceptación de Dios no depende de las circunstancias, sino de lo que Él dice sobre ti. Lo que sientes hoy, ese dolor, esa herida emocional, no define tu futuro. En lugar de verte como alguien rechazado, el Espíritu Santo quiere que veas la verdad sobre ti mismo, que eres aceptado, amado y llamado para un propósito divino, incluso cuando el mundo te da la espalda. Este es el comienzo de un viaje de sanación, restauración y propósito. Y todo empieza con una verdad poderosa: el rechazo no tiene la última palabra en tu vida. El Espíritu Santo sí la tiene. ¿Por qué te sientes rechazado? La raíz del dolor emocional. El rechazo no es solo una herida que se experimenta en lo exterior. Es un golpe que cala hondo en el alma. Puede presentarse de muchas formas. La indiferencia de una persona que esperabas que te aceptara. La crítica constante que sientes que te desmorona. O incluso el abandono de quienes creías que siempre estarían a tu lado. El rechazo no se limita a una acción puntual, sino que se introduce como una semilla que comienza a crecer dentro de ti, creando dudas y temores que afectan cómo te ves a ti mismo y cómo te relacionas con los demás. Muchas veces no sabemos por qué nos sentimos rechazados. La razón no siempre es clara, y en ocasiones ni siquiera las palabras o las acciones de los demás justifican el peso de la herida que sentimos. El rechazo es una de las experiencias más dolorosas para el ser humano, no solo porque nos sienta apartados de otros, sino porque nos hace cuestionar nuestra identidad. En esos momentos en los que te sientes rechazado, lo que más duele no es lo que los demás han dicho o hecho, sino la forma en que percibes tu valor. La herida no está en lo que se te ha dicho, sino en lo que empieza a decirte a ti mismo. Comienzas a pensar que no eres suficiente, que no mereces amor, aceptación o éxito. El rechazo toca un lugar muy profundo en tu ser, y esa herida no solo afecta tu autoestima, sino que también puede distorsionar la forma en que ves a Dios. Es importante entender que esta sensación de rechazo no es algo que proviene únicamente de las personas que te rodean. El rechazo también puede ser una lucha interna, una batalla entre lo que sientes y lo que sabes que eres. La raíz de este dolor está en la forma en que nos relacionamos con nuestra identidad. Desde pequeños, comenzamos a formarnos una idea de quién somos, influenciados por el entorno, las palabras que escuchamos y las experiencias que vivimos. Pero cuando las circunstancias nos muestran lo contrario, comenzamos a cuestionar quiénes somos realmente. El rechazo puede llevarte a creer que tu valor depende de lo que otros piensan de ti, de cómo te aceptan o de cómo te ven. Esta idea es una mentira que el enemigo usa para alejarnos de la verdad de nuestra identidad en Cristo.
El Espíritu Santo viene precisamente para sanar esa mentira, para restaurar la visión que tienes de ti mismo, devolviéndote la identidad que Dios te ha dado. El valor que tienes no está determinado por lo que otros piensan de ti, ni por lo que has hecho o dejado de hacer. Está basado en lo que Dios ha dicho sobre ti, que eres su hijo, que eres amado, que fuiste creado con un propósito divino y que, aunque el mundo te rechace, Él nunca lo hará. El Espíritu Santo quiere entrar en esos lugares rotos de tu corazón donde sientes que no eres suficiente. Él te invita a dejar atrás las voces del mundo que te han dicho que no eres digno y a escuchar la voz del Padre que te llama hijo amado. La lucha no es externa, sino interna. Es un conflicto de creencias. ¿Vas a seguir creyendo las mentiras del rechazo o vas a creer la verdad de Dios sobre tu vida? El Espíritu Santo está aquí para ayudarte a cambiar esa narrativa, para que, en lugar de sentirte definido por el rechazo, puedas comenzar a verte como Dios te ve, como alguien valioso, único y profundamente amado. Esta transformación no sucede de la noche a la mañana. El Espíritu Santo viene a sanarte, a consolarte, a restaurar lo que ha sido dañado. Él no solo te conforta, sino que te revela la verdad sobre tu identidad en Cristo. A medida que vas dejando que Él toque esas áreas heridas, algo comienza a suceder. El rechazo que antes te definía empieza a perder su poder, y la verdad de Dios comienza a llenarte, a renovar tu mente y tu corazón. Es un proceso de restauración profunda. El Espíritu Santo no te va a dejar en tu dolor, sino que te va a guiar hacia una vida llena de propósito, paz y amor, liberándote de las mentiras que el rechazo ha sembrado en tu corazón. El Espíritu Santo también te ayuda a sanar la relación que tienes con Dios. A menudo, cuando sentimos rechazo de los demás, pensamos que también estamos siendo rechazados por Dios. Nos preguntamos por qué no hemos recibido lo que esperábamos de Él, o por qué no vemos su respuesta en nuestras vidas. Pero lo que el Espíritu Santo quiere mostrarte es que, en esos momentos, Dios se acerca aún más a ti. Él no te rechaza cuando sientes dolor o desesperación. Al contrario, Él te invita a acercarte más a Él. El Espíritu Santo se manifiesta con más fuerza cuando nos sentimos rechazados, mostrándonos el amor eterno de Dios que nunca falla. Es vital entender que el rechazo no es el fin, ni es lo que define tu vida. El Espíritu Santo quiere cambiar esa perspectiva. Él quiere llevarte a un lugar de aceptación, a un lugar de paz, donde tu identidad ya no depende de las circunstancias externas, sino de lo que Dios ha dicho sobre ti. El Espíritu te muestra que aunque el rechazo puede doler, es solo una oportunidad para experimentar el consuelo profundo de Dios. Él toma esa herida y la convierte en un testimonio de su poder para sanar y restaurar lo que el enemigo ha tratado de destruir. El Espíritu Santo no te abandona en tu rechazo. En los momentos de rechazo, la sensación de soledad puede ser abrumadora. Te encuentras atrapado en un lugar oscuro, donde la voz del rechazo parece ser la única que escuchas. Las personas te dan la espalda, los sueños se ven desmoronados, y todo parece indicar que no tienes a nadie a quien recurrir. Es en esos momentos de aparente abandono, cuando más necesitas sentir la cercanía de Dios, que el Espíritu Santo se manifiesta de una manera única y poderosa. A menudo, lo que más necesitamos cuando nos sentimos rechazados no es que nos den soluciones rápidas, sino sentir que no estamos solos. La presencia del Espíritu Santo es el consuelo definitivo. Él no se aleja de ti cuando te sientes rechazada o apartada. Al contrario, se acerca más que nunca. En esos momentos de angustia, el Espíritu Santo se convierte en el consolador que nunca te abandona. Su cercanía es lo que te sostiene, lo que te da fuerzas para seguir adelante, aunque no entiendas lo que está pasando a tu alrededor.
Cuando Jesús le prometió a sus discípulos en Juan capítulo 14, versículo 16, que enviaría al Consolador, Él sabía que los momentos de dificultad serían inevitables. Él sabía que sus seguidores enfrentarían situaciones de rechazo, angustia y dolor. Pero en medio de todo eso, les dijo que el Espíritu Santo estaría con ellos, no solo como una presencia distante, sino como un amigo cercano, alguien que caminaría con ellos, que los fortalecería y los guiaría. El Espíritu Santo no solo te consuela de lejos, Él se introduce en tu vida para vivir contigo, para acompañarte en cada paso, especialmente cuando te sientes rechazado. La clave de la manifestación del Espíritu Santo en esos momentos de dolor es que Él no se aparta cuando más lo necesitamos. Él se convierte en el abrazo de Dios, el recordatorio constante de que no estamos solos. Cuando todo parece derrumbarse, el Espíritu te recuerda la verdad. Eres amado, eres aceptado y nada ni nadie puede separarte de ese amor. La gente puede rechazar. Las circunstancias pueden ser duras, pero el amor de Dios es inquebrantable. El Espíritu Santo te revela que esa aceptación divina no depende de la aprobación humana. No necesitas el amor de todos para ser completo, porque el Espíritu te recuerda que tienes el amor de Dios, que es lo único que realmente importa. Es importante comprender que cuando experimentamos el rechazo, a menudo nos sentimos como si estuviéramos siendo abandonados no solo por las personas, sino también por Dios. Creemos que si realmente estuviéramos cerca de Él, todo sería diferente. Pero lo que el Espíritu Santo viene a mostrarte es que justamente en esos momentos de rechazo, Dios se acerca aún más. Él te abraza con una cercanía que va más allá de las palabras. Esa manifestación del Espíritu no se limita a consolarte, sino a transformar tu perspectiva, llevándote a comprender que el rechazo humano no tiene el poder de definir tu valor ni tu identidad. Cada vez que te sientes dejado atrás, el Espíritu Santo se convierte en tu compañero más cercano, no solo para consolarte, sino para infundir en ti la paz que sobrepasa todo entendimiento. Él sabe lo que sientes, porque Él ha sido enviado por Dios para estar contigo en los momentos más difíciles, para estar cerca de tu dolor y ofrecerte la sanidad que tu alma necesita. En cada instante en que te sientes solo, Él te susurra: no estás solo, porque yo estoy contigo. Al abrir tu corazón a la manifestación del Espíritu Santo, te permites recibir ese consuelo divino. Él no solo seca tus lágrimas, Él te fortalece desde adentro, renovando tu espíritu y recordándote lo que realmente eres, un hijo amado de Dios. El rechazo, por más doloroso que sea, no puede quitarte lo que el Espíritu Santo ha hecho por ti. Él viene para restaurar, para devolver la paz, para darte un nuevo comienzo. Y cuando más lo necesitas, Él se manifiesta con una cercanía y un amor que te levantan. Hoy, mientras luchas con el rechazo, recuerda que el Espíritu Santo no se aparta de ti. Él se acerca con más fuerza en tus momentos de dolor. A medida que te rindes a su consuelo y te permites sentir su abrazo, experimentarás la verdad profunda de que, aunque las personas te rechacen, el amor de Dios permanece eterno e inquebrantable. El Espíritu Santo se manifiesta en tu vida no solo para consolar, sino para fortalecerte, para enseñarte a caminar de nuevo con fe, con esperanza y con el conocimiento de que eres aceptado por el Creador del universo. Jesús en el Getsemaní. Cuando pensamos en el rechazo y el sufrimiento, uno de los momentos más emblemáticos y conmovedores en la vida de Jesús es cuando enfrentó el rechazo de manera profunda y agonizante en el Getsemaní. Este relato que encontramos en Mateo capítulo 26, versículos 36-39,
nos muestra un momento de vulnerabilidad extrema en la vida de Jesús. Después de compartir una última cena con sus discípulos, Él se dirigió al jardín de Getsemaní, un lugar apartado, un refugio donde podría orar antes de enfrentar lo que estaba por venir. Sabía que su sufrimiento era inminente, y en ese lugar la lucha interna fue tan intensa que hasta el mismo Jesús experimentó la sensación de ser abandonado. En Getsemaní, Jesús no solo se sentó a orar, sino que se enfrentó a una profunda angustia emocional. En el versículo 38, Jesús dijo a sus discípulos: «Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo». En este momento, el dolor del rechazo estaba a la puerta. Jesús sabía que uno de sus discípulos lo traicionaría, que otro lo negaría y que todos lo abandonarían en su momento más crítico. Este rechazo humano lo dolía profundamente, pero el dolor más grande no era el abandono de sus discípulos, sino la separación que iba a experimentar al cargar con el pecado del mundo. Sin embargo, lo más revelador de este momento no fue solo su sufrimiento físico y emocional, sino lo que hizo en medio de todo esto. Oró. No se apartó ni se cerró a Dios. Al contrario, se acercó al Padre con una rendición total. En Mateo capítulo 26, versículo 39, Jesús ora: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Aquí vemos una de las manifestaciones más poderosas del Espíritu en la vida de Jesús. En su humanidad, Él sentía el dolor del rechazo, la separación y la angustia, pero en su divinidad se rindió a la voluntad del Padre. En su total vulnerabilidad, el Espíritu Santo estaba presente, guiándolo y fortaleciendo su fe, aun cuando sentía el peso de todo lo que debía soportar. El rechazo más profundo que experimentó Jesús no solo fue el abandono de sus discípulos, sino la sensación de separación de su Padre Celestial. Este rechazo fue la esencia misma de lo que Él vino a redimir. A través de su dolor, su obediencia al Padre y su sumisión a la voluntad divina, Jesús experimentó lo que muchos de nosotros vivimos al sentir el rechazo. La diferencia es que, en lugar de alejarse, Él se acercó aún más a Dios. El Espíritu Santo estuvo con Él, fortaleciendo su humanidad para enfrentar lo imposible. En Getsemaní, Jesús nos muestra cómo podemos vivir la experiencia del rechazo sin alejarnos de Dios, sino acercándonos más a Él. En esos momentos de sufrimiento y desolación, cuando nos sentimos rechazados, lo que debemos hacer es lo mismo que hizo Jesús: orar, buscar la presencia de Dios y rendirnos a su voluntad. La manifestación del Espíritu Santo en esos momentos es real. Él viene a darnos la fuerza para que, a pesar de la angustia y el rechazo, podamos abrazar el propósito que Dios tiene para nosotros. Jesús no solo venció el rechazo a través de su obediencia, sino que nos mostró el camino a seguir cuando nos sentimos abandonados. La respuesta está en acercarnos a Dios, en rendirnos a su amor y confiar plenamente en su voluntad. Cuando te enfrentas al rechazo, recuerda que el mismo Espíritu que fortaleció a Jesús en Getsemaní está disponible para ti. Él no solo consuela, sino que te da la fuerza para soportar lo imposible, para seguir adelante cuando todo parece estar en contra. Jesús nos dio el ejemplo de cómo abrazar el rechazo y transformarlo en obediencia y amor. Al igual que Jesús, el Espíritu Santo está dispuesto a manifestarse en tu vida en esos momentos de dolor, ayudándote a superar el rechazo con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Este testimonio de Jesús nos recuerda que el rechazo no es el final de nuestra historia. Al contrario, es el comienzo de algo más grande, algo más profundo que Dios tiene preparado para nosotros. El Espíritu Santo viene a fortalecer nuestra fe, a guiarnos y a enseñarnos que aunque experimentemos el rechazo humano, nunca seremos rechazados por Dios. Como Jesús,
podemos levantarnos de la angustia, podemos declarar: no sea como yo quiero, sino como tú quieras, Señor, sabiendo que en nuestra obediencia y entrega, el Espíritu nos dará la fuerza para vencer. ¿Qué hace el Espíritu Santo cuando te sientes rechazado? Cuando el rechazo llega a tu vida, el primer impulso natural es el de retraerse, protegerse, cerrar el corazón para que no vuelva a doler. Pero justo ahí, en ese instante en que la herida se profundiza y la soledad parece aplastarte, el Espíritu Santo empieza a actuar de una manera que pocos logran reconocer a primera vista. Él no solo viene a consolar como quien da una palabra de ánimo superficial. El Espíritu viene a actuar en lo más íntimo, en lo que los ojos no ven y lo que nadie más podría tocar sin destruirte aún más. Él se mueve con ternura, pero también con poder, y comienza a sanar desde dentro hacia afuera. La función del Espíritu Santo, como reveló Jesús en Juan capítulo 14, versículo 16, no es solo estar presente, sino ser el consolador que permanece contigo para siempre. La palabra consolador no significa solo alguien que consuela con palabras bonitas. En el original griego se refiere a un defensor, un acompañante cercano, un ayudador que se pone a tu lado, que intercede por ti, que te defiende incluso de ti mismo cuando tus pensamientos están llenos de autocrítica, culpa o vergüenza. Cuando te sientes rechazado, el Espíritu no se limita a decirte todo va a estar bien. Él te sostiene, te levanta, te recuerda quién eres y te asegura que no estás solo, aunque todo en ti grite lo contrario. El Espíritu Santo comienza a hacer su obra mostrándote que no estás definido por el rechazo que experimentas. Él rompe esa mentira de raíz. Porque cuando alguien te rechaza, especialmente alguien cercano o alguien a quien valorabas, la tentación es creer que tú provocaste ese rechazo, que eres la causa del problema, que algo en ti no es suficiente. Pero el Espíritu viene con una verdad diferente, que fuiste creado con propósito, que fuiste amado desde antes de nacer, que eres valioso no por lo que los demás dicen, sino porque Dios así lo decidió. El rechazo duele, pero no define. Lo que te define es la voz del Espíritu que susurra a tu corazón que tú eres hijo amado, que hay un lugar para ti, que hay una herencia para ti, que no estás fuera, sino dentro del corazón de Dios. En ese proceso, el Espíritu Santo no solo sana, también guía. Él no te deja estancado en la emoción del dolor. Él comienza a moverte suavemente, mostrándote pasos prácticos, ideas nuevas, decisiones pequeñas que pueden parecer insignificantes, pero que abren puertas a la restauración. Puede inspirarte a perdonar a quien te lastimó, aunque no lo merezca. Puede llevarte a buscar ayuda, a abrirte con alguien, a orar con sinceridad, a clamar desde lo profundo del corazón. Cada pequeño paso, guiado por el Espíritu, es una manifestación tangible de que Él está contigo, actuando, restaurando, edificando lo que parecía destruido. Otra de las cosas que hace el Espíritu cuando te sientes rechazado es fortalecerte. Porque una cosa es ser consolado y otra es ser fortalecido desde dentro. El Espíritu no quiere solo que te sientas mejor por un rato. Él quiere transformarte por completo. Él quiere que salgas de ese valle no como una víctima del rechazo, sino como un testimonio viviente de que Dios puede convertir el rechazo en misión, el dolor en propósito, la herida en poder. No se trata de olvidar lo que pasó, sino de ver cómo Dios lo transforma. El Espíritu Santo te da una fuerza que no es humana, una resistencia interna que te permite mirar el pasado sin quedarte atrapado en él. Y por último, algo profundo ocurre en tu relación con Dios cuando permites que el Espíritu actúe en medio del rechazo. Porque muchas veces el rechazo nos hace cuestionar todo. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí?
si Dios realmente está escuchando. Pero el Espíritu responde a esas preguntas no con explicaciones lógicas, sino con una presencia real. Él llena los vacíos que otros dejaron. Él se convierte en ese abrazo que tanto anhelas. Él se convierte en la voz que te dice: yo te escogí, yo estoy contigo, yo no te rechazo. Esa experiencia es la que cambia tu historia. No es la ausencia del rechazo lo que te libera, es la presencia del Espíritu en medio del rechazo lo que lo transforma todo. Él está aquí, no porque lo merezcas, no porque hayas hecho algo para ganártelo, sino porque Dios lo prometió. En tu dolor, en tu aislamiento, en tu noche oscura, el Espíritu Santo ya está actuando. Y si hoy decides rendirte a su guía, verás cómo empieza a hacer en ti algo nuevo, porque Él no solo te acompaña, Él te transforma. Romper el ciclo del rechazo es como el Espíritu muestra su identidad. Cuando el rechazo se convierte en parte de tu historia, sin darte cuenta puedes comenzar a vivir bajo su sombra. Empieza a marcarte como una etiqueta silenciosa que condiciona tus relaciones, tus decisiones y hasta tu forma de hablar contigo mismo. Te convences de que no mereces ser amado, de que siempre serás la persona que otros descartan, la que nunca es elegida. Así nace un ciclo. Alguien te rechaza, tú lo tomas como verdad, te lo repites internamente y sin querer tu forma de actuar refuerza esa creencia. Pero el Espíritu Santo ha venido para romper ese ciclo y su primer paso es restaurar tu verdadera identidad. El rechazo distorsiona el espejo del alma. No ves quién eres realmente. Ves una versión fracturada de ti mismo. Una imagen empañada por los errores del pasado, por las críticas de otros o por las expectativas que nunca pudiste cumplir. Pero el Espíritu Santo no te ve con esos ojos. Él no viene a recordarte lo que perdiste, sino a devolverte lo que olvidaste, tu identidad como hijo de Dios. La identidad que se forja no en el juicio humano, sino en el corazón eterno del Padre. Cuando el Espíritu comienza a moverse en esa herida, no lo hace para ocultarla, sino para transformarla. Él te lleva a confrontar esas voces internas que repiten mentiras. No eres suficiente. Siempre serás rechazado. Nadie se queda contigo. Esas frases que has creído como verdades absolutas, Él las expone como lo que son. Mentiras que han envenenado tu percepción. Y en su lugar, planta la verdad del cielo. Yo te formé, yo te escogí, yo te amo con amor eterno. El Espíritu Santo no solo te dice quién eres, te muestra cómo caminar en esa verdad. Él te guía hacia un proceso en el que ya no vives tratando de ser aceptado, sino desde la aceptación que ya tienes en Cristo. Cuando esto ocurre, algo dentro de ti cambia. Ya no necesitas convencer a nadie de tu valor. Ya no haces cosas para que te vean o para no ser abandonado. Empiezas a vivir desde un lugar de seguridad. Porque cuando sabes quién eres, cuando realmente lo sabes, el rechazo ya no tiene el poder de destruirte. Muchos viven años atrapados por el ciclo del rechazo porque nunca permiten que el Espíritu revele su identidad. Buscan validación en relaciones, en éxito, en palabras humanas, pero el Espíritu te lleva a la raíz, al lugar donde comenzó la mentira, y con paciencia te enseña a reemplazarla por la verdad de Dios. Este proceso no es inmediato, pero es poderoso, porque mientras más te expones a la voz del Espíritu, menos fuerza tienen las voces del pasado. Él te recordará las palabras que Dios ya dijo sobre ti. Como está escrito en Isaías capítulo 43, versículo 1, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Esa es la identidad que el Espíritu viene a sellar en tu corazón. No eres el rechazado, eres el redimido.
No eres el que no fue suficiente, eres el que Dios llamó por nombre. Y cuando vives desde esa verdad, los rechazos ya no se convierten en heridas, sino en recordatorios de que tu valor no depende de los demás. El Espíritu también te ayuda a verte como Dios te ve, no a través de tus fallas, sino a través de la obra de Cristo. Él te recuerda que fuiste comprado a precio de sangre, que hay un lugar para ti en la mesa del Padre, y que ninguna persona puede cerrar la puerta que Dios abrió para ti. Incluso si el mundo entero te da la espalda, el cielo sigue abierto sobre tu vida. Pero para romper ese ciclo, necesitas rendirte. Necesitas dejar de luchar para que otros te den valor y permitir que el Espíritu te lo revele. Tienes que silenciar las voces de la culpa, de la comparación, del fracaso y permitir que su voz sea la más fuerte. Y cuando eso sucede, cuando decides creerle más al Espíritu que al rechazo, algo se rompe en lo espiritual. Lo que antes te ataba, pierde fuerza. Lo que antes te limitaba se vuelve insignificante, porque has despertado a la realidad de quién eres realmente. Un hijo amado, restaurado, fortalecido y lleno del Espíritu. Hoy, si estás cansado de repetir el mismo patrón, de sentir que el rechazo dicta tus pasos, deja que el Espíritu Santo te muestre tu verdadera identidad. Él no solo quiere consolarte, quiere transformarte, quiere romper ese ciclo de raíz y llevarte a vivir con la convicción de que ya eres aceptado, profundamente amado y plenamente suficiente en Cristo. De ser rechazado a ser restaurado. La promesa del Espíritu. El rechazo, aunque profundo y devastador, no es una condena eterna. No es una sentencia escrita en piedra que determina quién eres o quién puedes llegar a ser. El Espíritu Santo no solo viene a acompañarte en medio del dolor, sino a guiarte hacia una restauración completa, una transformación que comienza en lo más íntimo de tu corazón. No es un simple consuelo, es una obra completa, profunda, constante. Donde hubo ruinas emocionales, el Espíritu construye dignidad. Donde hubo vacío, Él derrama propósito. Donde hubo vergüenza, Él siembra honra. Ser restaurado por el Espíritu Santo no significa regresar a quien eras antes del rechazo, sino convertirte en quien fuiste creado para ser desde el principio. Lo que el rechazo trató de destruir, el Espíritu lo toma y lo vuelve a formar. Él no remienda, Él reconstruye. Su obra no es superficial ni temporal. Él se mete en los escombros emocionales que quedaron después del abandono, la traición, la indiferencia, y empieza a levantar algo nuevo. No porque tú tengas la fuerza, sino porque Él ha venido a hacer en ti lo que tú ya no puedes hacer por ti mismo. La restauración del Espíritu no se basa en recuperar lo que perdiste con las personas, sino en recuperar lo que perdiste contigo mismo. Porque muchas veces, después del rechazo, te pierdes a ti mismo. Dejas de confiar en tu voz, en tu valor, en tu propósito. Comienzas a vivir con miedo, con inseguridad, con ese peso invisible que no se va, aunque sonrías por fuera. Pero el Espíritu Santo entra justo ahí, en esa parte donde ni tú sabes cómo explicar lo que sientes, y empieza a restaurar desde lo invisible. Él no necesita pruebas para empezar a restaurarte. No espera que estés listo ni que tengas fuerzas. Su obra se activa cuando te rindes, cuando abres tu corazón y le dices, aquí estoy, roto, pero dispuesto. Es entonces cuando su promesa se cumple. Como dice en Joel capítulo 2, versículo 25, y os restituiré los años que comió la oruga. Él no solo restaura el alma, también el tiempo perdido, las oportunidades que creíste que nunca regresarían, la alegría que pensaste que habías perdido para siempre. La restauración del Espíritu es total, porque Él no deja ninguna parte de ti sin tocar. La restauración no borra el pasado, pero cambia su poder sobre ti. Lo que antes te controlaba, ahora se convierte en testimonio. Lo que te hacía llorar,
ahora se transforma en una historia de redención. Porque una vez que el Espíritu ha tocado tu dolor, ese dolor ya no te domina. Él lo usa para empoderarte, y cuando entiendes eso, el rechazo deja de ser una prisión. Se vuelve un punto de partida para el propósito eterno que Dios diseñó para ti. El proceso de restauración también implica volver a confiar. Confiar en que eres digno de amor. Confiar en que puedes tener relaciones sanas. Confiar en que Dios no te rechaza, sino que te recibe con brazos abiertos. El Espíritu te enseña a mirar hacia adelante, no con miedo, sino con esperanza. Él te levanta y te recuerda que no importa quién te falló, porque el Padre nunca lo hará. Su fidelidad es constante y su amor es suficiente. De ser rechazado a ser restaurado no es solo un cambio de estado emocional, es un milagro interno. Es la obra del Espíritu devolviéndote lo que la vida, las personas o tú mismo te arrebataste. Y cuando te dejas restaurar, cuando decides que el rechazo no será tu identidad, sino solo una parte superada de tu historia, entonces se abre el camino para vivir desde la plenitud, no desde la falta. Hoy, el Espíritu Santo quiere recordarte que la restauración es posible, que por muy roto que te sientas, por muy irreparable que parezca tu interior, Él tiene el poder y la ternura para reconstruirlo todo. No necesitas entender cómo, solo necesitas confiar. Porque el mismo Espíritu que resucitó a Jesús está contigo. Y si Él pudo levantar de la tumba al Hijo de Dios, también puede levantarte a ti de cualquier rechazo que hayas vivido. La restauración no es una posibilidad. En el Espíritu es una promesa. El abrazo de Dios es cuando el Espíritu se acerca al Padre. Después de un rechazo profundo, no hay nada que el alma necesite más que un abrazo verdadero. No uno físico solamente, sino un abrazo que envuelva el corazón, que penetre más allá de las apariencias, que haga retroceder el eco de las palabras que hirieron y la sensación de abandono que paraliza. Ese abrazo no viene del mundo, no se compra ni se exige. Ese abrazo nace del corazón del Padre y es el Espíritu Santo quien lo entrega, quien lo hace palpable, quien te lo ofrece sin condiciones ni reservas. Cuando fuiste herido por alguien cercano, quizás sentiste que algo dentro de ti se rompía. Esa parte que confiaba, que creía, que esperaba. A veces, esa herida incluso comienza a proyectarse hacia Dios. Empiezas a preguntarte si Él también se ha alejado, si Él también, de algún modo, se ha unido al silencio de quienes te dejaron atrás. Pero es ahí donde el Espíritu Santo entra con una delicadeza irresistible para demostrarte que Dios no se alejó, que jamás se ha movido de tu lado, solo que en tu dolor te costaba sentirlo, y entonces el Espíritu comienza a abrazarte desde dentro. Ese abrazo no es solo una sensación emocional, es una certeza espiritual que empieza a nacer cuando dejas de pelear por comprensión humana y empiezas a permitirte sentir el amor divino. Es cuando ya no buscas explicaciones, sino presencia. Cuando entiendes que no necesitas entenderlo todo, porque estás siendo sostenido por alguien que sí lo comprende todo. El Espíritu te abraza en tu angustia, no para anestesiarla, sino para sanarla. Él no niega tu dolor, lo valida, pero también te dice, no estás solo. El Padre te ve, el Padre te llama, el Padre te ama. Romanos capítulo 8, versículo 15 nos dice que el Espíritu que hemos recibido no es de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que es el Espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Es decir, cuando el Espíritu se manifiesta en tu rechazo, su primera tarea es recordarte que tienes un Padre, no un juez lejano, no un gobernante severo, sino un Padre tierno, atento, cercano, que ha estado allí todo el tiempo, esperando con los brazos abiertos a que te acerques, a que confíes, a que le permitas abrazarte en medio del quebranto. Este abrazo no elimina el pasado,
pero redibuja tu presente. No cambia a quienes te rechazaron, pero transforma cómo te ves a ti mismo. Porque en el momento en que el Espíritu te acerca al Padre, comienzas a ver que no fuiste creado para vivir buscando aprobación. Fuiste creado para vivir desde el amor, desde esa fuente inagotable que no depende de quién te aceptó o te rechazó, sino de quien te formó con intención eterna. Cuando te dejas abrazar por el Espíritu, las defensas empiezan a caer. Esa dureza que construiste para sobrevivir al rechazo comienza a derretirse. Ya no necesitas fingir que estás bien. Puedes llorar sin miedo, puedes rendirte sin perder dignidad, puedes vaciar el alma sabiendo que estás en manos seguras. Porque el abrazo de Dios no es como el de los hombres. No llega con condiciones, ni con doble intención. Llega con verdad, con poder, con ternura. Y lo más hermoso es que este abrazo no es temporal. El Espíritu no te abraza por unos minutos y luego se va. Él permanece. Él habita. Él camina contigo. Él te acompaña en la madrugada del insomnio, en el silencio del dolor, en las preguntas sin respuesta. Él es la certeza de que aunque todos te fallen, hay un amor que nunca se quebranta. Un amor que no retrocede. Un amor que no necesita explicación para sostenerte. Si hoy te sientes olvidado, apartado, herido por el rechazo, cierra los ojos y deja que el Espíritu te acerque al Padre. No con religiosidad, no con frases vacías, sino con la simple verdad de que fuiste hecho para ser amado. Él no espera que estés perfecto, solo espera que estés dispuesto, porque en ese abrazo que no se ve pero se siente, comienza tu restauración más profunda. Y cuando te dejas abrazar, algo cambia, no afuera, sino dentro. El dolor pierde fuerza, el pasado pierde control. Y tú comienzas a levantarte, no como alguien herido, sino como alguien amado. Como alguien que, aun siendo rechazado por el mundo, ha sido abrazado por el cielo. Las declaraciones de fe son hablar lo que el Espíritu te revela. Cuando has sido rechazado, tu boca suele reflejar lo que el corazón está lleno de. Sin darte cuenta, comienzas a declarar lo que sientes en lugar de lo que Dios ha dicho. Te dices a ti mismo que no sirves, que nadie te quiere, que no lo lograrás. Esas palabras, repetidas una y otra vez, no solo confirman la herida, sino que la profundizan. Y el Espíritu Santo que habita en ti está listo para enseñarte a hablar desde la fe, no desde la herida. Porque lo que sale de tu boca tiene poder para construir o destruir, para encadenar o liberar. El Espíritu no solo viene a consolarte en medio del rechazo, también quiere enseñarte a usar tu voz como una herramienta de restauración. Él te revela lo que el Padre ya ha dicho sobre ti para que tú lo declares con convicción. No es repetir fórmulas, es hablar bajo la unción de la verdad que ya está escrita. Es mirar la herida y decir, no tiene la última palabra. Es escuchar la voz del rechazo y responder con la voz del cielo, yo soy hijo, yo soy escogido, yo soy aceptado. En Proverbios capítulo 18, versículo 21, dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Tus palabras no son neutras. O edifican o derriban, o te impulsan o te detienen. Cuando hablas lo que sientes sin filtrar esas emociones por la verdad de Dios, te amarras a una realidad que no es eterna. Pero cuando hablas lo que el Espíritu te revela, entonces se activa la dimensión espiritual donde los milagros comienzan a manifestarse. ¿Y qué es lo que el Espíritu te revela cuando estás herido por el rechazo? Que no fuiste diseñado para vivir por las palabras de los hombres, sino por cada palabra que sale de la boca de Dios. Que tu valor no fue puesto por tu historia, sino por tu origen divino. Que aunque te hayan desechado, el cielo nunca ha dejado de buscarte.
Él te revela que eres amado no por lo que haces, sino por quien eres. Y cuando esa verdad entra en ti, se convierte en una llama viva que no puedes guardar en silencio. Necesitas hablarla, declararla, convertirla en parte de tu lenguaje diario. No se trata de fingir que no hay dolor, se trata de declarar que el dolor no tiene poder sobre ti. Puedes decir, me dolió, pero no me define, me rechazaron, pero no me destruyeron, me dejaron, pero Dios se quedó. Y cada vez que lo dices, algo se rompe en el ambiente espiritual. Cada declaración, basada en la revelación del Espíritu, abre una puerta. Porque Dios no responde al lamento sin fe, responde a la fe que se atreve a hablar en medio del lamento. El Espíritu te invita a cambiar el lenguaje. Ya no digas nunca me van a amar. Di yo ya soy amado por el que nunca falla. Ya no digas siempre me va mal. Di todo obra para bien porque amo a Dios y estoy en su propósito. Ya no digas nadie me quiere. Di el amor del Padre me sostiene y me completa. Porque lo que dices tiene la capacidad de mover tu atmósfera emocional. La fe no niega el dolor, lo transforma desde la raíz. Y hay algo aún más profundo. Tus declaraciones de fe no solo te liberan a ti, también impactan a quienes te rodean. Cuando hablas con convicción desde la verdad del Espíritu, liberas una ola de esperanza que puede tocar a otros que también están luchando con rechazo. Tus palabras se vuelven semillas proféticas que Dios usa para sembrar restauración, no solo en tu vida, sino en la vida de muchos. Si hasta hoy tu boca ha sido una repetición del dolor, es hora de rendírsela al Espíritu. Él quiere enseñarte a profetizar tu identidad, tu propósito, tu victoria, porque hablar lo que Él revela es hablar vida en medio de la muerte, es plantar luz donde hubo sombra, es declarar propósito donde solo veías ruinas. Y cuando tu lenguaje cambia, tu entorno comienza a cambiar también. Hoy el Espíritu te llama a alinear tu voz con su verdad, no con lo que sientes, no con lo que otros dijeron, sino con lo que el cielo ya decretó. Porque tus palabras, habladas con fe, se convierten en las llaves que abren las puertas del nuevo comienzo que Dios tiene preparado para ti, del rechazo a la aceptación divina. En la historia de la Biblia, encontramos a un hombre cuya vida fue marcada desde el principio por el rechazo, no por lo que hizo, sino por quién era. Hablamos de Moisés, un niño hebreo nacido en tiempos de opresión, escondido por su madre para salvarlo de una sentencia de muerte, colocado en una canasta y lanzado a un río, sin saber si viviría o moriría. Moisés creció entre dos mundos. Fue criado como príncipe en Egipto, pero su sangre y su origen lo vinculaban a un pueblo esclavizado. Nunca encajó completamente en ninguno de los dos. En el fondo, su vida fue una lucha constante con la identidad, una búsqueda por saber quién era realmente y dónde pertenecía. El rechazo que marcó a Moisés no fue solo social, fue interno. Cuando intentó defender a uno de los suyos, terminó cometiendo un error que lo llevó a huir. Fue rechazado por su propio pueblo y al mismo tiempo perdió el lugar que tenía en el palacio. En ese momento, Moisés no solo huyó de Egipto, también huyó de sí mismo. Se alejó de todo lo que conocía y se exilió en el desierto, no por días ni por semanas, sino por 40 años. 40 años escondido, cargando con la culpa, con el miedo, con la sensación de haber fracasado, de haber sido descartado. Pero fue en ese desierto, en ese lugar, donde parecía que su historia había terminado, que Dios lo llamó por su nombre. No cuando era fuerte, ni cuando tenía influencia. Dios lo llamó cuando se sentía más inadecuado. El Espíritu de Dios se manifestó en una zarza que ardía sin consumirse, y ahí comenzó la restauración de Moisés. Porque en ese momento Dios no solo le dio una misión, le devolvió su identidad. Le mostró que el rechazo no era su final,
sino el escenario donde empezaría su verdadera historia. Moisés dudó, se resistió. Le dijo a Dios que no era suficiente, que no sabía hablar, que no lo iban a escuchar. Pero Dios no se basó en las inseguridades de Moisés, sino en el propósito eterno que tenía para él. Y fue en ese proceso que el Espíritu Santo empezó a transformar al hombre marcado por el rechazo en el libertador de una nación. Moisés pasó de ser un fugitivo sin dirección a un hombre que hablaba con Dios cara a cara. Fue ese mismo Moisés quien condujo a millones a través del desierto, quien intercedió por su pueblo, quien escribió las palabras que hasta hoy siguen cambiando vidas. Este testimonio nos muestra que el rechazo no es una interrupción en el plan de Dios. Es muchas veces el terreno donde Él planta la semilla de un llamado mayor. Moisés no fue restaurado por mérito propio, sino por un encuentro con la presencia viva de Dios. Y así actúa el Espíritu Santo hoy. Él no espera que llegues limpio al encuentro. Él llega justo en tu desierto, en el lugar donde te escondiste del mundo, y en vez de juzgarte, te llama, te recuerda tu nombre, te revela quién eres realmente y para qué fuiste creado. La historia de Moisés es una muestra de cómo el Espíritu Santo transforma el rechazo en plataforma. Lo que parecía el final de una vida fue el inicio del propósito eterno. Y eso no fue solo para Moisés, es también para ti. Si hoy te encuentras en un lugar donde sientes que el rechazo ha definido tu historia, donde te has aislado, donde incluso dudas de tu valor, el Espíritu Santo quiere recordarte que aún hay fuego encendido para ti, que no estás consumido, que dentro de ti sigue ardiendo una llama que Dios mismo encendió. Él no te llama por tus errores, sino por tu propósito. No te define por tu pasado, sino por su visión sobre ti. El Espíritu de Dios toma a los rotos, a los rechazados, a los que creen que ya no sirven, y los transforma en instrumentos de libertad, en testigos de su gloria, en hijos que ya no viven por lo que perdieron, sino por lo que el cielo ha restaurado. Hoy deja que el testimonio de Moisés hable a tu corazón. Si te escondiste por miedo al rechazo, si creíste que ya no había vuelta atrás, si pensaste que Dios había olvidado tu nombre, escucha la voz del Espíritu. Él te llama desde la zarza que aún arde. No porque seas perfecto, sino porque Él ya decidió usarte. Porque en el reino de Dios, el rechazo nunca es el fin. Es solo el lugar donde comienza el verdadero llamado. La verdad que necesitas escuchar es que la aceptación de Dios no depende de tu situación. Cuando has sido rechazado una y otra vez, llega un momento en el que el alma comienza a asumir que no es digna de ser amada, que si alguien importante te dejó, si un grupo te excluyó, si una figura de autoridad te ignoró o te hizo sentir invisible, entonces debe haber algo mal contigo. Esa voz empieza a crecer por dentro hasta convertirse en una certeza distorsionada. Si ellos no me aceptaron, ¿cómo va a aceptarme Dios? Pero esa idea, aunque se sienta real, es absolutamente falsa. El Espíritu Santo ha venido a revelarte una verdad que necesitas escuchar con todo tu corazón. La aceptación de Dios no depende de tu situación. El amor de Dios no es voluble ni condicionado por tus logros, tus fracasos o el valor que otros te han asignado. Dios no te acepta porque seas perfecto, ni porque cumplas una lista de requisitos. Él te acepta porque eres su hijo, porque fuiste creado a su imagen, porque fuiste redimido por la sangre de Cristo. La aceptación de Dios no llega cuando estás fuerte, llega cuando más lo necesitas. Cuando estás roto, cansado, herido por lo que otros han hecho o dicho, cuando crees que no tienes nada que ofrecer. En ese lugar, el Espíritu te abraza con la aceptación eterna que no fluctúa con tus estados emocionales ni con tus errores del pasado. Muchos se han alejado de Dios no porque no crean en Él, sino porque creen que no son dignos de acercarse.
Se sienten manchados, contaminados por sus decisiones, marcados por los rechazos humanos. Pero el Espíritu Santo viene a cambiar esa perspectiva. Él te muestra que Dios no se aleja de los heridos, se acerca aún más. Que no espera que estés limpio para tocarte, sino que te toca para limpiarte. Su aceptación no se basa en lo que haces, sino en quién eres para Él. En Efesios capítulo 1, versículo 6, dice que fuimos aceptos en el amado. Eso no es una promesa futura, es una realidad presente. Ya fuiste aceptado, ya fuiste recibido, ya tienes un lugar delante de Dios. La aceptación de Dios es tan firme que ni siquiera tus propios pensamientos pueden cancelarla. Puedes sentir que no mereces nada, pero el Espíritu te recuerda que en Cristo ya lo recibiste todo. Puedes creer que has fallado demasiado, pero el Espíritu te susurra que su gracia sobreabunda aún sobre tus errores. El enemigo siempre tratará de convencerte de que no eres suficiente, de que has perdido tu oportunidad, de que Dios ya se cansó de ti. Pero el Espíritu Santo se levanta con autoridad en tu interior para hacerte recordar que fuiste llamado con amor eterno, que no hay nada que puedas hacer para que Dios te ame más, y tampoco hay nada que puedas hacer para que te ame menos, porque su amor es constante, no como el de los hombres que cambia con las estaciones. El amor del Padre no caduca, no se agota, no se retira cuando tropiezas, permanece. Y aquí está lo más poderoso. Cuando empiezas a recibir esta verdad, tu alma comienza a sanar. Ya no necesitas impresionar a nadie ni buscar validación en lugares vacíos. Comienzas a caminar con una seguridad que no proviene de ti, sino del cielo. Porque saber que Dios te acepta tal como eres no te hace conformista. Te hace libre, libre para cambiar, libre para sanar, libre para crecer sin el peso de tener que demostrar algo. La aceptación de Dios no es una excusa para estancarte, es el combustible para transformarte. Hoy el Espíritu Santo quiere que escuches esta verdad como si Dios mismo la pronunciara sobre ti. Tú eres mío, yo no te rechazo, yo te acepto, no por lo que has hecho, sino por lo que yo hice por ti en la cruz. No por cómo te sientes hoy, sino por cómo te vi desde antes de que nacieras. Te he amado con amor eterno y nunca te soltaré. Esa es la voz que tiene que ser más fuerte que cualquier otra en tu mente. Esa es la verdad que tiene el poder de arrancar de raíz el veneno del rechazo. Recibe esta palabra, déjala entrar en lo más profundo de tu corazón. Porque cuando sabes que Dios te acepta, el rechazo humano pierde autoridad. Ya no define tu valor, ya no dicta tus pasos, ya no limita tu destino. Eres aceptado, eres amado, eres recibido por aquel que nunca falla. Y si Dios no te rechaza, entonces, ¿qué más necesitas? El Espíritu te da el poder para encontrar paz en medio del rechazo. El rechazo golpea fuerte, no solo duele, agota, no solo hiere, paraliza. Llega un punto en que el alma se siente exhausta, sin fuerzas para intentarlo una vez más, sin energía para explicar cómo te sientes, sin ánimo siquiera para orar. Es ahí, en ese cansancio profundo del alma, donde el Espíritu Santo no solo se acerca para consolarte, sino para fortalecerte desde adentro. Porque Él no es solo un bálsamo, es fuerza renovadora. No es solo un susurro de consuelo, es poder del cielo impartido en tu debilidad. Cuando estás herido por el rechazo, uno de los síntomas más peligrosos es la pérdida de esperanza. Comienzas a creer que nada va a cambiar, que todo esfuerzo será en vano, que ya no vale la pena levantarse de nuevo. Pero el Espíritu Santo no te deja hundido en esa niebla. Él no te pide que te levantes solo. Él entra en tu fragilidad y comienza a sostenerte por dentro. Él no te exige fuerza, te la imparte. Como dice Isaías capítulo 40, versículo 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas.
La paz que el Espíritu Santo da no es la ausencia de conflicto, es presencia en medio del caos. Es un tipo de paz que no depende de si los demás te aceptan o no, ni de si las cosas mejoran mañana. Es una paz sobrenatural que nace cuando sabes que estás sostenido por algo más grande que tú. Una paz que te permite respirar, aunque nada haya cambiado afuera, porque algo empezó a ordenarse adentro. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento, como enseña Filipenses capítulo 4, versículo 7. No se explica, se experimenta. El Espíritu te fortalece hablándote cuando ya no puedes hablar, intercediendo por ti cuando ni siquiera sabes qué decir. Romanos capítulo 8, versículo 26 lo describe así: el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto significa que en el momento más oscuro, cuando solo hay lágrimas y silencio, Él ya está orando dentro de ti. Él ya está obrando a tu favor. No necesitas tener las palabras perfectas, solo necesitas rendirte, abrir el corazón y dejar que su presencia empiece a hacer lo que tú no puedes. Esa fortaleza que Él da no siempre se ve de inmediato como un gran milagro externo. A veces se manifiesta como el simple hecho de volver a tener aliento por la mañana, como una calma inexplicable en medio de la tormenta, como una seguridad silenciosa que te dice: no te has rendido, sigues aquí. El Espíritu te da fuerza para resistir lo que antes te destruía, te da estabilidad donde antes todo se derrumbaba. Y poco a poco, esa fuerza interior se convierte en paz, y esa paz se convierte en claridad, y la claridad se convierte en propósito. El rechazo deja marcas, sí, pero la fortaleza del Espíritu cicatriza esas heridas con propósito. Él no solo quiere que sobrevivas al rechazo, quiere que salgas de él más sabio, más firme, más lleno de la presencia de Dios. Porque cada vez que el enemigo intentó destruirte con el rechazo, el Espíritu usó ese momento para revelarte una dimensión más profunda de su amor y su poder. Y aquí está una verdad crucial: la paz del Espíritu no llega después del rechazo, llega en medio de él. No tienes que esperar a que todo se resuelva para sentirla. No necesitas que la persona que te hirió se disculpe. No tienes que entender por qué te pasó. Solo tienes que abrirle espacio al Espíritu, decirle: estoy cansado, me siento débil, pero si tú estás aquí, dame tu paz. Y Él responderá, siempre responde, porque está cerca de los quebrantados y se manifiesta con más poder en medio de la debilidad. Hoy, si sientes que ya no puedes más, si el rechazo ha sido como una cadena en tu alma, permite que el Espíritu Santo te fortalezca. No con una fuerza humana, sino con una fuerza que brota de lo alto. Una fuerza que no solo te levanta, sino que te transforma. Porque cuando eres fortalecido por Él, ya no necesitas la aprobación del mundo para caminar con paz. Caminarás con convicción, sabiendo que aunque fuiste rechazado por los hombres, fuiste sostenido, abrazado y empoderado por el Espíritu de Dios. Sanando el corazón roto es como el Espíritu restaura lo que fue herido. El rechazo deja cicatrices que nadie ve. Puedes estar sonriendo por fuera, funcionando como si nada, cumpliendo con tus tareas diarias y, sin embargo, llevar dentro de ti un corazón fracturado. Porque cuando alguien que amas te rechaza, cuando no te eligen, cuando te ignoran o te abandonan, no solo te duele el momento, se quiebra la confianza, se distorsiona tu percepción y empiezas a vivir a la defensiva, esperando que todo el mundo te vuelva a herir. Es una herida que no sangra por fuera, pero que te roba la paz por dentro. Sin embargo, por profundo que sea el dolor, el Espíritu Santo no solo lo ve, Él lo sana. La sanidad del corazón roto no ocurre con el tiempo, como muchos piensan. No es el reloj el que cicatriza lo que te rompió. Es la presencia, es la voz del Espíritu,
Es su intervención tierna y poderosa la que empieza a recoger los pedazos que quedaron después del abandono, del desprecio o de esa palabra hiriente que todavía resuena en tu mente. El Espíritu entra donde ni tú quieres mirar, a ese rincón escondido donde decidiste no volver para no volver a llorar. Pero Él no entra para exponerte, entra para restaurarte. En Salmos capítulo 147, versículo 3, está escrito: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. No dice que los reemplaza, no dice que los ignora, dice que los sana, que toma lo roto, lo acaricia, lo limpia, lo repara. Y eso es exactamente lo que hace el Espíritu Santo contigo. Él no viene a decirte que exageras, no minimiza tu dolor. Él lo valida, pero no lo deja gobernar. Él reconoce tu herida, pero no permite que se convierta en tu identidad. Porque tú no eres lo que te hicieron, tú eres lo que Dios está haciendo en ti. A veces pensamos que sanar el corazón roto es volver a ser la persona que éramos antes del rechazo, pero no es así. Sanar no es volver atrás, es avanzar transformado, es convertirte en alguien que ha pasado por el fuego pero no se ha quemado, alguien que ha llorado pero no ha sido vencido, alguien que ha sido herido pero que ahora lleva cicatrices como marcas de testimonio, no de derrota. Y eso solo es posible cuando el Espíritu Santo toma el control del proceso. Él puede traer a tu memoria momentos que evitabas enfrentar, palabras que necesitas perdonar, imágenes que todavía duelen, pero no lo hace para lastimarte más. Lo hace porque quiere desactivar el poder que esas cosas tienen sobre ti. Te muestra lo que pasó, pero te revela lo que Él puede hacer con eso. Te enseña que incluso lo que el enemigo usó para destruirte, Dios lo puede usar para prepararte. Porque el Espíritu no solo sana, Él transforma la herida en un canal por el que otros también serán sanados. Y parte esencial de esa sanidad es que empieces a hablar diferente contigo mismo. Que dejes de repetir en tu interior las frases que nacieron del rechazo. No valgo nada, nunca soy suficiente, siempre me abandonan. Porque esas frases, si no las confrontas, se convierten en muros que bloquean lo que Dios quiere hacer en tu vida. El Espíritu Santo viene a cambiar ese lenguaje interior, a reemplazar la voz del rechazo por la voz del amor, a enseñarte a decir: soy amado, soy visto, soy restaurado, porque lo que repites con tu boca empieza a cambiar lo que crees en el corazón. Sanar no es olvidar, sanar es recordar sin que duela, sanar es mirar atrás y ver la herida como parte de tu historia, pero ya no como el centro de tu identidad. Es agradecer porque, a pesar del dolor, el Espíritu estuvo contigo en todo momento. Es reconocer que no fuiste sanado por tus fuerzas, sino por su gracia, que lo que antes te hacía llorar, ahora es la prueba viva de que Dios no te soltó, incluso cuando tú pensaste que no ibas a resistir. Hoy el Espíritu Santo te extiende la mano, no para que le expliques lo que pasó, sino para que le entregues lo que duele. Él sabe cómo sanar lo que ni tú sabes cómo nombrar. Él no tiene prisa, pero sí propósito. Y su propósito es verte restaurado, libre, fortalecido. No importa cuán profundo haya sido el rechazo, no importa quién lo causó. La sanidad está aquí, está disponible. Y empieza cuando decides creer que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos tiene poder para levantar cada parte rota de tu corazón. Llamado a la acción, abre tu corazón al Espíritu Santo. Has llegado hasta aquí cargando mucho más que recuerdos. Has cargado el dolor de palabras que te marcaron, miradas que te ignoraron, puertas que se cerraron justo cuando más necesitabas que alguien te dijera: aquí tienes un lugar. El rechazo no solo te afectó emocionalmente, también afectó tu fe. Porque a veces
Después de tanto ser descartado por otros, te cuesta creer que Dios de verdad te quiere cerca. Y sin embargo, el Espíritu Santo ha estado tocando la puerta de tu corazón desde antes que empezaras a ver este mensaje. Hoy no quiere que solo lo escuches, quiere que lo dejes entrar. El Espíritu no necesita que tengas respuestas, necesita que te abras. No necesita que le expliques tu herida, ya la conoce mejor que tú. Lo que Él quiere es acceso a tu dolor, a tu confusión, a esas partes que has escondido incluso de ti mismo. Abrir el corazón no es una emoción pasajera, es un acto espiritual profundo, es decidir confiar, aun cuando no entiendes, es rendirte, aun cuando no ves el camino claro, es decirle, no sé cómo, pero creo que tú puedes sanarme, que tú puedes restaurarme. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, Jesús dice, «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él». Esa puerta no es la de tu casa, es la de tu alma, y el Espíritu Santo no derriba puertas, las espera abiertas. Él no forza, no presiona, no manipula, Él invita, Él llama, Él susurra. Pero cuando alguien le da permiso, cuando alguien decide abrir, no entra solo como visitante, entra como sanador, como arquitecto de tu restauración, como defensor de tu identidad, como fuente eterna de amor. Este llamado no es para los que se sienten fuertes, es para los cansados. No es para los que ya lo tienen todo resuelto, es para los que están al borde del colapso y aún así se atreven a decir, no quiero vivir más desde esta herida. Es para los que ya probaron todo y ahora quieren probar con el único que no falla. Es para ti. No importa cuántas veces te cerraron otras puertas, hoy se abre la más importante, la del cielo sobre tu vida. Y abrir el corazón no es algo místico ni complicado. Es tan simple como decir con sinceridad, Espíritu Santo, te necesito. No quiero seguir cargando este rechazo solo. Entra en mí, sana lo que no puedo tocar, cambia lo que no sé cómo cambiar. Restaura mi identidad, hazme libre. Hoy abro la puerta, hoy te dejo entrar. Esas palabras, cuando salen con honestidad, tienen más poder que cualquier sermón, porque Dios no busca perfección, busca disposición. El Espíritu no solo quiere tocar tu emoción, quiere habitar tu historia, quiere transformar tu manera de pensar, de sentir, de ver el mundo. Él no viene a decirte que ignores tu herida, viene a mostrarte cómo vivir desde la sanidad, cómo caminar con paz sin necesidad de que todo esté perfecto, cómo perdonar sin olvidar quién eres, cómo vivir sin miedo a volver a ser rechazado, porque ya sabes que el cielo te ha aceptado por completo. Este es tu momento, no mañana, no cuando te sientas mejor, ahora. Este es el instante donde lo espiritual se activa, no porque tú lo controles, sino porque decides creer. Y si crees, si abres tu corazón, si dejas que el Espíritu entre, verás cómo todo empieza a cambiar desde adentro. No porque todo se resuelva de inmediato, sino porque el que ahora está contigo nunca te dejará. Hoy es un día de rendición, pero también de renacimiento. El Espíritu Santo te está llamando a comenzar de nuevo, desde la verdad, desde la aceptación, desde el amor que no se va. Hoy, abre la puerta, porque lo que está por venir no se compara con lo que el rechazo intentó destruir. Lo que el rechazo ha intentado destruir, Dios lo usa para tu propósito. El rechazo no solo hiere, también intenta borrar. Borrar tu valor, borrar tus sueños, borrar tu voz. Te hace creer que ya no hay camino, que lo que fuiste alguna vez ya no tiene peso, que tu historia quedó quebrada sin posibilidad de redención. Pero lo que el enemigo diseñó para que fuera tu ruina, Dios lo ve como el terreno fértil donde germinará tu propósito. Y el Espíritu Santo no solo lo cree, lo activa,
Él toma todo lo que el rechazo quiso silenciar y lo convierte en testimonio, en poder, en llamado. Porque Dios nunca desperdicia un dolor cuando el corazón se pone en sus manos. Si tú supieras cuánto puede usar Dios tu herida, dejarías de esconderla. Si entendieras que cada lágrima que derramaste es ahora parte de la evidencia de que el cielo estuvo allí, dejarías de tener vergüenza. No importa quién te rechazó, cuánto dolió o cuán irreparable parezca. Dios no necesita que nada esté perfecto para usarte. Solo necesita que todo lo que viviste esté rendido a Él. Cuando lo haces, el Espíritu Santo comienza a entrelazar cada experiencia, cada abandono, cada traición, cada vez que fuiste ignorado, para formar con todo eso una historia que solo el cielo podría escribir. El propósito no nace de lo fácil, nace del quebranto. Moisés fue rechazado por su pueblo antes de ser llamado libertador. David fue descartado por su propio padre antes de ser ungido rey. José fue vendido por sus hermanos antes de gobernar Egipto. Cada uno de ellos vivió el rechazo como una página dolorosa de su historia, pero el Espíritu de Dios convirtió esa página en el inicio de un nuevo capítulo. Y contigo no será diferente. El mismo Espíritu que los sostuvo es el que ahora está escribiendo tu historia, y lo que parecía destrucción será diseño divino. Lo más increíble del Espíritu Santo es que no solo repara, rediseña, Él no pone parches en tu vida, Él hace todo nuevo. Él no intenta rescatar lo que eras antes del rechazo, Él quiere mostrarte en quién te estás convirtiendo después de haber sobrevivido a Él. Porque la gloria de Dios no se ve cuando todo está bien. Se ve cuando alguien que fue rechazado se levanta con propósito, con dirección, con convicción, sabiendo que lo que el mundo no quiso, Dios lo ungió. El Espíritu también te da ojos nuevos. Ojos para ver el pasado no como una serie de fracasos, sino como capítulos necesarios en tu preparación. Porque muchas veces el rechazo te entrenó para la compasión, te volvió sensible a otros que también fueron heridos, te enseñó a depender de Dios cuando nadie más estaba. El Espíritu te muestra que el dolor que viviste no solo te preparó para tu destino, sino que te conectó con personas a las que solo tú podrás hablar con autoridad, porque tú también pasaste por allí. Dios no ignora tu herida, pero tampoco te deja definirte por ella. Él no la aplaude, pero sí la redime. No minimiza tu proceso, pero tampoco te deja estancado en él. Lo que el rechazo intentó destruir fue tu confianza, tu identidad, tu capacidad de amar, tu esperanza. Pero hoy el Espíritu viene a devolvértelo todo, y más, porque ahora no solo tendrás identidad, tendrás propósito. No solo sabrás quién eres, sabrás para qué estás aquí. Y eso cambia todo. Permite que hoy esa revelación te sacuda por dentro. Tú no estás en pausa, no estás descalificado, no estás olvidado. Estás siendo reposicionado por el cielo. Estás en el punto exacto donde Dios comienza a usar lo que parecía inútil, lo que el rechazo dijo que nunca serviría. El Espíritu lo unge para liberar, para levantar, para sanar a otros. Y cuando empieces a caminar en ese propósito, mirarás hacia atrás no con rabia, sino con gratitud. No porque el rechazo haya sido justo, sino porque Dios lo usó para algo mucho más grande de lo que tú esperabas. Porque ahora sabes que si te rechazaron, fue porque el mundo no entendía el peso de lo que llevas. Pero el cielo sí. Y el cielo ya está escribiendo la próxima parte de tu historia con letras de fuego, no de dolor. Frase final que desata la manifestación del Espíritu en tu vida. Hay momentos en la vida en los que una sola frase, nacida del Espíritu, pronunciada con fe, tiene el poder de romper cadenas que han estado atando el alma durante años. No se trata de una fórmula mágica ni de una oración repetida sin sentido.
Se trata de una declaración que nace en el mismo centro del corazón de Dios y que, al ser hablada con convicción, desata el poder del cielo sobre tu vida. Hoy, después de haber recorrido cada rincón de tu rechazo, cada herida, cada duda y cada lágrima, el Espíritu Santo te lleva a este punto: declarar con tu boca lo que el cielo ya decretó sobre ti. Lo que el rechazo intentó callar, el Espíritu quiere hacerlo resonar. Lo que el enemigo intentó robarte con palabras de desprecio, Dios quiere restaurarlo con una palabra de identidad. Y esa palabra hoy no solo se escucha, se declara. Porque en la fe hablada hay activación. Cuando repites lo que el Espíritu dice, estás firmando con tu voz el acuerdo con el cielo. Estás diciendo: ya no viviré como víctima del rechazo. Viviré como hijo de Dios aceptado, amado, restaurado y enviado con propósito. Y hay una frase que el Espíritu quiere que marques en tu alma, que pongas en tu boca, que hagas tuya desde hoy. Una frase que será tu ancla cuando el rechazo quiera regresar, cuando el dolor vuelva a tocar la puerta, cuando la inseguridad intente imponerse otra vez. Esta frase no es solo un pensamiento bonito, es una verdad profética que el cielo te entrega para vivir cada día desde la victoria espiritual. No soy el rechazo que viví, soy la aceptación eterna del Padre en mí. Repite esta frase como quien se defiende, como quien recupera su tierra, como quien se sacude las cadenas. Dila de pie si puedes. Escríbela donde la veas todos los días, porque cada vez que la pronuncias, el Espíritu se activa dentro de ti. Cada vez que la dices, algo invisible pero poderoso sucede. Tu mente empieza a renovarse, tu alma comienza a respirar y tu espíritu toma su posición. Ya no eres el que fue descartado, eres el que fue redimido. Ya no eres el que no fue suficiente, eres el que fue llamado. Yo no soy el rechazo que viví, yo soy la aceptación eterna del Padre en mí. Esta es tu verdad, esta es tu bandera, esta es tu nueva identidad. Con esta declaración en tus labios, caminarás con paz en medio de la tormenta. Amarás sin miedo a volver a ser herido, servirás sin buscar aprobación, hablarás desde el Espíritu y no desde la herida, porque ahora sabes quién eres, porque ahora sabes de quién vienes, porque ahora sabes a quién perteneces. El Espíritu Santo no solo quiere consolarte, Él quiere activarte. Él quiere verte caminar no como quien sobrevivió al rechazo, sino como quien venció con fe, con verdad, con amor. Hoy haz de esta frase tu oración, tu escudo, tu aliento, porque cada vez que la declares, abrirás puertas donde otros solo vieron muros. Donde hubo silencio, ahora habrá proclamación. Donde hubo miedo, ahora habrá autoridad. Porque el Espíritu ya se ha manifestado en ti, y con esta frase estás sellando el nuevo capítulo de tu vida. Espíritu Santo, hoy me rindo. Hoy dejo caer los muros que construí para protegerme del dolor, y abro el corazón que tantas veces cerré por miedo a ser herido otra vez. Aquí estoy, sin máscaras, sin defensas, con mis cicatrices y mis silencios. No quiero seguir escondiendo el rechazo que me marcó. No quiero vivir más como alguien olvidado, ni actuar como si no necesitara ser restaurado. Hoy reconozco que sin ti no puedo sanar, que sin tu presencia el dolor solo se adormece, pero no desaparece. Ven y haz lo que solo tú puedes hacer. Espíritu de Dios, entra hasta el rincón más profundo de mi alma, donde guardé palabras que me hirieron, miradas que me juzgaron, momentos que me partieron por dentro. Toca cada lugar donde el rechazo dejó una huella, cada espacio donde decidí callar, donde me convencí de que no valía, de que no era suficiente, de que no era amado. Tú conoces mi historia completa.
Tú estabas allí cuando nadie más vio mis lágrimas. Tú sabes el peso que he llevado. Por eso, hoy te invito a llevarlo por mí. Espíritu Santo, yo renuncio a toda mentira que creí. Ya no acepto como verdad lo que el rechazo me enseñó. Ya no me definiré por el abandono, por la traición, por las puertas cerradas. Hoy tomo tu palabra como mi verdad. Hoy declaro que soy aceptado, que soy amado, que tengo un lugar en el corazón del Padre. Declaro que no fui olvidado, sino separado para un propósito eterno. Declaro que mi vida no está marcada por la herida, sino por tu promesa. Y aunque la voz del rechazo intente hablar de nuevo, la voz del cielo será siempre más fuerte. Abba Padre, gracias por no haberme soltado. Gracias por seguir creyendo en mí cuando yo mismo dejé de hacerlo. Gracias por enviarme al Espíritu Santo, mi consolador, mi guía, mi fuerza. Gracias porque no solo sanas lo que duele, sino que redimes lo que parecía perdido. Hoy me alineo contigo. Hoy acepto tu abrazo. Hoy camino contigo hacia la plenitud, hacia la libertad, hacia el propósito que el rechazo nunca pudo destruir. Y ahora, Señor, te pido por cada persona que está viendo este mensaje, por cada alma que ha sido golpeada, dejada a un lado, malinterpretada, herida. Derrama tu espíritu sobre ellos como un río que limpia, que cura, que transforma. Que cada palabra sembrada en este video dé fruto. Que cada corazón quebrantado se vuelva altar donde habites. Que cada testimonio que nacerá de este momento sea para tu gloria. Y que nunca más vivamos bajo el peso del rechazo, sino bajo la luz de tu aceptación. Si esta palabra fue para ti, si sentiste que el Espíritu Santo habló directo a tu herida, te invito a hacer algo más. No te quedes en silencio, decláralo. Escribe ahora mismo en los comentarios: Espíritu Santo, ya no soy el rechazo que viví, soy la aceptación del Padre en mí. Ese acto simple será tu oración visible, tu testimonio público, tu sello de fe. Y si conoces a alguien que está luchando con el dolor de haber sido rechazado, comparte este video. No sabes cuánto puede significar para esa persona escuchar que no está sola, que su historia no termina en el abandono y que el Espíritu Santo también quiere abrazarla y restaurarla. Este es solo el comienzo. El Espíritu te acompañará, su voz te guiará, y lo que fue herida ahora será propósito. Que tu vida sea la prueba viva de que donde el rechazo dejó ruinas, el cielo edificó un llamado.